Bienvenidos al podcast Una vida como artista. Soy Marta Dona y aquí encontrarás anécdotas, vivencias, consejos y mucho buen rollo mientras te cuento lo que me pasa y cómo llevo esta vida como artista. Tanto si eres artista como si no, quédate a descubrir este podcast porque te puedes sentir identificado o igual te apetece saber más sobre este mundo desde mi perspectiva. Suscríbete y recuerda seguirme en Instagram y en TikTok como Marta Dona. Hola a todos y bienvenidos un día más a este podcast Una vida como artista. Yo soy Marta Dona, como os he dicho podéis seguirme en mis redes sociales, TikTok, Instagram, YouTube y Spotify. Espero pronto poder subir estos podcasts a iTunes también, la verdad, porque el otro día me lo dijo una alumna, me dijo, oye, me gustaría escucharte en iTunes. Y digo, bueno, pues vamos a intentarlo. Así que nada, eso por un lado. Luego decirte que muchísimas gracias porque ya os comenté que esto lo estoy haciendo un poco como catarsis mía también y para poder sacar y todo lo que tengo, pero también hay una parte que es de poder ayudar, es como ese objetivo de decir, si alguien está en ese lugar, un poco lo que yo le diría a esa niña interior mía o a esa persona que empieza a estudiar o que me hubiera gustado que me dijera, ¿no? Entonces está guay que estéis recibiendo esto y que veáis pues que bueno, esto no tiene ni trampa ni cartón, es así, natural, como soy yo. Y bueno, pues habrá días que seguro que meta un poco la pata o que igual, pues como soy yo, que hable de más o lo que sea, pero bueno, forma parte de lo que va a ser este podcast. Bueno, el otro día, en los dos primeros, pues fue un poco introducción y os conté quién era y tal. Y seguro que se me quedaron mil cosas, pero hoy vamos a abrir un melón. Un melón pues de los más importantes, yo creo, pero bueno, es importante abrirlo y creo que si no, no tiene gracia esto. Antes de eso, ya solo deciros que para los que me seguís en Instagram y en el canal, sobre todo de Instagram, habréis visto que os he dicho que se vienen cosinchis. Han pasado cosas muy heavies en estas semanas, o sea, no puedo decir nada, pero han pasado cosas muy guays. Estoy muy contenta y además, sobre todo, estoy contenta porque una persona que ya contaré en un futuro que escuchó el anterior podcast ha conseguido algo muy guay. Bueno, ya es que lo iré contando porque hasta que no pase, soy de esas personas, sí, que hasta que no pasan las cosas como que me cuesta un poco expresarlas, contarlas, tengo como esa necesidad de focalizar y luego ya una vez que pasan pues lo cuento, así que nada, estar atentos porque lo contaré por aquí, por mis redes, por todos los sitios, claro, y ya está muy emocionada. Bueno, hoy vamos a abrir el melón de qué es ser artista o en su defecto, ¿qué es el arte? Pero bueno, ahí vamos, esa es la primera pregunta, ¿no? Es como, ¿qué es ser artista? ¿Qué es el arte? Y para eso, pues me he ido a la Real Academia de la Lengua, claro que sí, porque creo que primero vamos a ir a los términos tal y como son y luego pues me apetece desarrollaros. Hoy me he hecho un pequeño guión, todo tengo que decirlo, porque claro, si no, me iba a ir un poco por las ramas. Y también quiero decir antes de nada que todo lo que yo voy a decir es mi opinión personal, lo cual no tienes que estar de acuerdo, o igual sí, me encantaría saberlo, me lo puedes dejar en el reel que subiré de este podcast o por mis redes sociales y me encantaría que si alguien no está de acuerdo, pues pudiéramos debatirlo porque creo que es como muy interesante. Aparte de eso, creo que todos tenemos como nuestra propia visión de lo que es el arte y nuestra propia visión de lo que es ser artista. Entonces, no nos vamos a poner de acuerdo al 100%. Pero yo te voy a dar mi opinión y mi visión. ¿Vale? Bueno, como decía, lo primero que buscas, lo primero que encuentras cuando buscas qué significa ser artista o qué es ser artista, dicen que es un término descriptivo aplicado a una persona que se dedica a una actividad considerada como un arte o una persona que se expresa a sí mismo a través de un medio. Bien, bastante de acuerdo, ok. Y entonces vamos a buscar qué es el arte. El arte tiene como dos términos. Uno es la capacidad y habilidad para hacer algo, tipo, ¿qué arte tienes, niño? Vale. Y la otra, que yo creo que es donde más podemos coincidir, sería la manifestación de una actividad humana mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. Bueno, dicho todo esto y viendo lo que se supone que es, yo os voy a dar mi opinión. Claro, vivimos en un mundo en el que a día de hoy es como que todo es arte, o bueno, ya me estáis entendiendo, como que se entiende que muchas cosas son arte y yo, por ejemplo, las veo o lo escucho y digo, ¿qué? Entonces,
pues como decía antes, al final cada uno va a entender esto de una manera u otra. Para mí, la clave para entender qué es ser artista o qué es el arte como tal, el arte sí que podría englobar probablemente más cosas. Es decir, voy a empezar ahí poniendo ejemplos. Si yo veo un cuadro, yo entiendo que es arte, porque como bien dice la definición, es una manifestación pictórica de algo que ya sea real o imaginario o lo que sea, y bueno, pues mira, ha tenido su tiempo, su trabajo y ole, pues muy bien, eso es arte. Pero, por ejemplo, a mí, la persona que ha creado ese cuadro me va a parecer artista o directamente pintor y ya está, en el momento en el que yo considere que a mí esa obra, por ejemplo, me emociona. Es decir, que para mí ser artista significa emocionar, significa crear como un vínculo con la persona que tienes delante y que lo que tú estás haciendo, que forma parte de crear arte y por supuesto, interpretar o, pues eso, hacer mediante forma lingüística o forma sonora, lo que hemos hablado, o pictóricamente hablando, ese arte, si a mí me llega emocionalmente, si yo tengo sentimientos hacia eso, creo que es cuando eres como artista. Voy a desarrollar esto un poco más para que no penséis que estoy flipando y para ver si a alguien más le ocurre esto. En mi caso voy a centrarme un poco en el mundo de la música, porque para mí es como lo que más me pilla de cerca, ¿no? Entonces, una persona, por ejemplo, que interpreta, ¿vale? Vamos a olvidarnos de alguien que ha creado su propia canción, la ha compuesto y tal. No, dos personas que interpretan y me voy a ir todavía más al punto. Un musical. ¿Vale? Un musical en la Gran Vía. Tienes a dos personas interpretando una canción. Te voy a ir más allá. El típico, el swinger, ¿no? O el cover, ¿vale? O sea, es como la persona que cuando no está el actor principal hace el mismo papel, la misma canción, ¿vale? En el mismo tono. O sea, vamos a decir que podrían estar interpretando exactamente lo mismo, más o menos. Siempre hay diferencias, ¿no? Pero bueno, se supone que están haciendo más o menos lo mismo. Vale, pues a mí me pasa que para mí artista es quien me emociona, quien con lo que está haciendo pasan cosas dentro de mí. O sea, de repente se me genera como, no sé, pues los pelos de punta que se dicen, incluso puedo llorar, me puedo reír, o sea, es como esa persona que aparte de interpretar esa pieza musical, aparte me da algo más, por lo que sea. Y nunca sé exactamente qué es. Sí que tengo claro que tiene que ver con la esencia de un poco de la persona. Por ejemplo, a mí siempre me han dicho, bueno, yo he tenido, me he hecho a mí misma mucha autocrítica destructiva y también he tenido como un poco, voy a decir, bullying en ese aspecto de, yo siempre he cantado, por ejemplo, muy grave, hasta que no entendí que mi tonalidad, mi tesitura era otra, era como que no entendía porque yo no cantaba las notas que cantaban otras chicas, entonces yo siempre me sentía un poco patito feo, pero yo sentía, y mucha gente me lo decía, en plan que cuando yo me subía a un escenario, ya no tanto técnicamente hablando esa perfección, pero sí que lo llenaba, transmitía, te hacía sentir cosas, entonces mucha gente era como, es que eres un artista. Y yo al principio no lo veía, pero ahora lo veo muy claro. ¿Y cuándo lo he visto más claro? Pues cuando he tenido cada vez más alumnos, ¿no? En nuestra escuela, y no es por volver a hacer un poco de spoiler publicitario, pero bueno, pues eso. En nuestra escuela, por ejemplo, que se llama Escuela de Artistas, ¿vale? Yo ahí trabajo, ¿vale? Soy mera trabajadora, pero es verdad que yo cuando estoy trabajando en un sitio, pues para mí son mis proyectos también. O sea, soy así y ya está. Entonces le llamo también mi escuela porque así la siento. Total, que cuando estamos allí, yo veo que mucha gente viene como con la partitura, ¿vale? En plan, quiero esto y quiero hacer esto perfecto, vale. Pero depende para qué cosas. Nosotras, por ejemplo, damos como mucha más importancia y buscamos mucho ese artista, esa cosa que te hace diferente, que te hace tener esa esencia y encima te hace como darme algo diferente, ¿no? Lo que hemos hablado es como, depende para qué cosas. Está claro, antes, o sea, estoy aquí haciéndome como un lío, mi guión no ha servido para nada, pero bueno. Lo que hemos hablado antes, si tú tienes que dar X notas en un casting de un musical, tú tienes que dar esas notas. Entonces no estoy diciendo que no sirva formarse o que no haya que ser
técnico y que no haya que ser perfecto. O sea, eso me parece súper bien. Pero aparte de eso, creo que también hay que trabajar como otras cosas. Cómo moverse en un escenario, cómo hacer para llegar al público, cómo mirar a los ojos, cómo... ¿No? Todo esto estoy hablando, por ejemplo, en la parte nuestra de cantantes. Pero claro, esto se puede extrapolar a todas las artes, ¿no? Yo creo que hay un lugar en el que esto se ve como súper claro y habrá gente que esté súper de acuerdo conmigo y gente que no. Y esto es la exposición de arte Arco. No sé si la conocéis, ¿vale? En Arco, claro, mucha gente dice, a ver, ¿cómo puede valer 20.000 euros un rollo de papel tirado por el suelo? Eso no es arte, eso no es nada. Vale, pues volvemos a lo de antes. El momento en el que alguien manifiesta lo que hemos dicho, ¿no? El término y tal, y crea esa obra en el suelo, aun siendo un rollo de papel tirado en el suelo y tal, pues igual sí que es arte, ¿vale? Pero para mí, quizás, para mí personalmente, la persona que lo ha creado no es un artista, porque a mí esa obra, pues como que no me dice nada. En cambio, por ejemplo, igual veo una escultura que aún no siendo la cosa más bonita del mundo o lo que sea, pero a mí me transmite algo y digo, wow, madre mía, la persona que ha creado esto es que es un artista, ¿no? Entonces, como digo, todo esto obviamente va a depender de los gustos y va a depender de cada uno y cada uno va a ver el arte o va a ver el quién es artista pues de una manera u otra, pero como os estoy dando mi opinión, pues, pues eso. Entonces, creo que ha quedado como claro en el mundo musical, como decía antes, por ejemplo, volvemos a lo de... Yo antes estaba hablando de los intérpretes, pero vamos a esas personas que crean su propia música, ¿no? Se supone que creando su propia música están creando arte. Sí, correcto. De hecho, sí. Pero todas las personas que crean música, aun componiendo y aun haciendo esa música y esa canción y ese todo, ¿son artistas? Pues para mí no. Me explico. Yo, por ejemplo, escucho, no voy a dar nombres, pero escucho canciones de X personas que a mí me llenan el corazón, me llenan el alma, lo siento, me transmiten. Entonces, de repente, yo podría ir a un concierto de esa persona y que me desafinase todo lo que quisiera. No, a ver, pero ya me entendéis. O sea, que no fuera lo más correcto del mundo, pero resulta que lo que me transmite esa canción o lo que ha creado, digo, wow, esto me está llegando y me parece un artista. En cambio, otras personas crean canciones o crean letras que digo, pues a mí no me está transmitiendo nada. Entonces probablemente sea cantante o intérprete o músico, pero no tiene como ese plus de artista. Entonces, para concluir un poco ese concepto de artista, para mí el artista es el que tiene como ese plus de que aparte de que por supuesto, y de verdad que no estoy desvalorando la formación ni nada por el estilo, de que aparte de seguir formándose y seguir intentando ser siempre un poco mejor y un poco más técnico en tu rama, ya sea música, fotografía, lo que sea, intentas también transmitir, intentas, yo creo también, que eso lo he leído antes, dar un poco parte de ti, ¿no? En plan, como que se vea esa esencia tuya y transmitir algo más. Entonces creo que el concepto estaría como ahí, ¿no? Es como el plus que le puedes dar a, en un ejemplo de intérprete, pues aparte de interpretar una canción, ¿qué plus le puedes dar? ¿Qué le puedes poner tú para que me transmitas, para crear esa esencia, para crear eso que digas, wow, que es algo diferente, ¿no? Y claro, educar en eso es muy difícil. De hecho, a nosotras, bueno, desde luego a mí me pasa que a veces es complicado porque tú estás viendo algo súper bien ejecutado, pero dices, pues que no me estás diciendo nada, en plan, y de repente esa misma persona u otra persona te hace exactamente lo mismo, pero le ves que le está poniendo ese corazón, lo hace igual diferente, igual le hace algo que digas, jolín, y de repente le da y dices, madre mía, es que esta persona es, en cómputo global, es artista, es como... Pues sí. Entonces, bueno, ese sería un poco el concepto, no sé si estaréis de acuerdo o no. Entonces, aquí entraría la parte de todo el mundo puede ser artista. A ver, yo pienso que en este aspecto todo el mundo puede crear arte. Bueno, lo que hemos dicho, si tú creas, tú coges un lienzo en la pared y le haces un punto negro
estamos de acuerdo en que eso es arte, porque hemos quedado, o bueno, más o menos se entiende, ¿no? Que si has manifestado tu arte mediante un cuadro y tal, pues vale. A mí, si no hay detrás un concepto, un subtexto, una explicación de esa obra, pues a mí no te puedo considerar artista, ni siquiera incluso podría decir que una persona que hace un cuadro y un punto negro pues es pintor, o sea, porque podría hacerlo yo también. Y esto no es, yo también puedo, a ver, no es eso, pero sí que es verdad que creo que tienen que todas las obras, ya sean fotográficas, pictóricas, musicales o lo que sea, tienen que tener como un por detrás algo, ¿no? Tiene que haber como algo, un mínimo de sentimiento. Entonces creo que artista o intérprete puede ser todo aquel que estudie, por ejemplo, un músico, todo aquel que estudie, entienda el lenguaje musical e interprete una obra, ya absolutamente eres músico, pues como el que estudia derecho y aprueba todo y es abogado, vale. Pero ¿por qué hay gente como que de repente, y por eso me voy a ir de repente a otra rama, como que es la bomba? Que dices, es que ese abogado, es que yo quiero a ese abogado, porque es que gana todos los juicios y es que resulta que siempre, no sé, hay una manera que tiene de defenderlo, me lo estoy inventando porque no tengo ni idea de derecho, pero os lo cuento para que me entendáis. Y de repente dices, es que quiero a ese, pues es un poco eso, ¿no? Es un poco el decir, vale, sí, interpretarte, por ejemplo, una canción o igual pintarte un cuadro sencillo, te lo puede hacer cualquiera, pero ¿quién te crea ese subtexto? ¿Quién te emociona con la historia o con la manera de interpretarlo o con la manera de tocarlo, con la manera pues solo gente que de verdad se conoce y tiene esa esencia para intentar transmitir esto, ¿no? Entonces, ¿todo el mundo puede ser artista? Bueno, pues yo creo que si cuidas a ese niño interior artista y te focalizas en también educarte con gente que te saque, que sepa ver esa esencia tuya, ¿no? Pues yo, por ejemplo, veo alumnos que han venido, que han estado años cantando en un sitio y tienen toda la técnica del mundo, pero no saben ni quién son, ni el tipo de canciones que les representa, ni hacia dónde quieren ir, ni cómo se visten como artista, ni, o sea, nada, ¿no? Entonces es como que dices, sí, se podría considerar que eres cantante o que eres intérprete, pero te falta como todo ese cómputo global que te hace ponerle una firma y que digan, es que esa persona es esa persona. O sea, es que no hay duda, ¿no? De hecho, y aquí en el mundo del canto, yo creo que me entenderéis, hay muchos artistas que no cantan, que tú dices, bueno, pues técnicamente hablando, cualquier vocal coach diría, o no, pero tienen algo, tienen esa esencia, han sabido poner ese alma en las cosas, han sabido darle su sello, su firma y sabes quién son, ya sea por su timbre de voz, ya sea por cómo hacen sus conciertos, por cómo generan sus canciones, por lo que sea, ¿no? Entonces, es muy difícil porque con este tema podríamos estar horas y horas, pero yo creo que sí puedes, o sea, hay algo que tiene que ser como innato, sí que creo que hay algo que tiene que ser innato, tienes que querer hacer arte, tienes que querer pintar, tienes que querer interpretar, tienes que querer llevar algo también ahí dentro y luego saber estar con gente y saber cuidar también y pulir todo lo que tú llevas dentro para sacar esa esencia y poder transmitirla y poder ponerle la firma y tu sello a esas cosas. ¡Ole! Eso sí, así más o menos yo creo que sí que se ha entendido. Vale, y bueno, pues yo creo que ya, vaya podcast, ¿eh? Hoy yo quería que fuera más corto, pero mira que no puede ser, que ella se mete en camisas donde varas. Buscar la formación, que es lo que he dicho, esto sí que quiero que quede todo lo claro que pueda ser, porque con esto no quiero decir que yo valore más a una persona que no tiene formación ni nada y que de repente pues es como muy artista. No. Pero sí que es verdad, y estaréis de acuerdo con el tema de que a veces ves a alguien y dices, joder, esa persona tiene como talento, tiene como esencia, brilla, tiene duende, ¿no? Que se dice. Entonces a veces también está en mano de esa persona, por ejemplo, si tiene, me lo invento, un casting de actores típica historia de, es que me acompañó a un casting y es que resulta que le cogieron a él, vale. Pues probablemente pueden ser por muchas cosas y puede que esa persona tenga esa mirada, esa esencia, ese transmitir que ni lo ha estudiado porque venía innato.
Y entonces creo que está en esa persona como la obligación moral y creo para sí mismo, para seguir mejorando, de seguir formándose. Entonces ya el talento más la formación hace boom y creo que es lo mejor que te puede pasar. Y entonces ya es como, ahí hay un sello de artista, porque ya es como tengo la formación y aparte estoy... o sea, tengo una cosa innata, ¿no? Pero es verdad que hay gente que igual viene con mucha formación y esa parte la tiene un poco descuidada. Pues yo creo que sí que se puede ayudar y que sí que se puede hacer por encontrar esa esencia. Habrá gente que la encuentre más rápido y mejor y otra gente pues que no tanto. También es verdad que todo esto lo hablo desde mi perspectiva del arte, que es toda la parte escénica, musical y tal, y no sé hasta qué punto en todas las ramas artísticas pasará lo mismo. Yo creo que sí, porque así lo siento y porque yo cuando voy a ver un cuadro o cuando voy a ver cosas, me pasa lo mismo con todas las ramas de las artes. El otro día hablando de esto con un alumno, él me ponía el ejemplo de Picasso y de Velázquez. Me decía, para mí, por ejemplo, Velázquez es intérprete y Picasso es artista. Y yo, por ejemplo, le dije, pues para mí los dos son artistas. Ahí tenemos un claro ejemplo de dos personas que uno yo creo que se puede decir que es como técnicamente perfecto, pero él me decía, ya, pero está copiando una cosa que está en la realidad, ¿no? Y el otro es como su imaginación, sus movidas plasmadas. Sí, pero no deja, a mí no dejan de parecerme dos obras totalmente diferentes y como, o sea, los dos me generan algo, entonces los dos me parecen artistas, cada uno en su ámbito, ¿no? Entonces, ya ves, hasta cosas tan sencillas como personas que está claro que han sido grandes pintores y grandes artistas del mundo, pues nos generan a día de hoy esas cosas. Imagínate con los cantantes, con la música de hoy en día, que lo dije el otro día, o un montón de cosas que te generan como esta cosa de... pues pues pero ¿es artista o no es artista? Me explico, ¿no? Entonces, bueno, esto os lo he contado porque me apetece, pues eso, lo que comenté, ¿no? Ir abriendo un poco melones y también daros mi punto de vista sobre todo, porque yo, por ejemplo, hasta que no entendí esto, yo, como decía, así un poco para cerrar, yo siempre me he sentido como muy patito feo y entonces era como, es que nunca voy a llegar a dar esas notas, es que nunca me voy a poder presentar a tal cosa. Entonces de repente cuando te das cuenta de que igual tú, o sea, hay cosas que no vas a poder hacer, entonces tienes que asumirlas y decir, mira, o me paso el día en casa entrenando o yo no voy a dar esa nota, vale. ¿Y quiero pasarme el día entrenando para dar esa nota? No, vale, pues entonces igual no llego a eso, pero resulta que con el resto de cosas que yo tengo, con el talento que yo también tengo, con la manera, por ejemplo, en mi caso que yo tengo pues de hablar, con la manera de interpretar, con otras muchas cosas, resulta que el cómputo global de talento y también seguir formándome hace que yo sea artista. Habrá gente para la que sí, habrá gente para la que no, pero desde luego me empecé como a valorar mucho más y a valorar ese talento y a seguir formándome, por supuesto, pero a valorar también ese talento y el decir, bueno, pues sigo trabajando, pero soy artista, ¿no? Entonces, nada, quería dejar este podcast para que penséis si vosotros, personas que me estáis escuchando, sois artistas o no. Si os consideráis, por ejemplo, meros intérpretes y estáis súper a gusto con ello y ya está. Por ejemplo, oye, mira, yo es que soy, me lo invento, violinista. No me considero artista como tal, me considero intérprete y me encanta que me llamen para X cosas. Yo me dan una partitura, chao, no quiero transmitirle nada a nadie y simplemente quiero hacer esto porque la música me llena muchísimo el alma y ya está. Por ejemplo, ¿no? Entonces, lo primero, querría saber si estáis de acuerdo con esta diferenciación entre ser alguien que interpreta o ser alguien que es técnico y ya está, y está formado y es técnicamente ok, correcto. Y la diferencia con ser artista. Y aparte de eso, si estáis de acuerdo con eso o no, y si vosotros sois artistas o sois intérpretes, si lo veis así, si os gusta eso o si os molaría cambiarlo y también... bueno, pues si yo os puedo aconsejar en cualquier cosa, pues aquí estoy. Pero si estáis un poco perdidos y demás, pues darle vueltas a esto. Porque a mí cuando le di vueltas, cuando empecé como a entender todo esto, fue cuando ya me focalicé y empecé a entender por dónde tenían que ir un poco mis caminos y ya está. Y las partes en las que ya dejé de chocarme contra una pared, porque a veces también hay que decir, es que no, por ahí yo no
porque no, y no voy a dedicar ni el tiempo ni tal, entonces por ahí no, entonces voy a darle la vuelta y voy a estar aquí, ¿no? Y ya está. Y lo último que quiero decir es, por favor, para brillar no hace falta pisar a nadie. Esta es nuestra lucha diaria, tanto en la escuela como con la gente, como con compañeros, que a veces dices, jolín, ¿por qué? ¿Por qué esta lucha siempre entre artistas? Con lo difícil que es ser artista, sobre todo, ya voy a hablar como mujer, con lo difícil que es ser artista mujer en España, de verdad no hace falta pisarse para brillar, de verdad. O sea, es que es mucho más fácil poner el foco en tu talento, en tu formación y brillar si tienes que hacerlo y si quieres, porque normalmente si quieres y pones el foco ahí, pasa. Entonces, nada, eso es un llamamiento y sobre todo, bueno, yo claro, lo digo con mujer porque es lo que más veo, ¿no? Pero también con hombres. Quiero decirte que esto no va de géneros, pero sí que es verdad que ha habido siempre como mucha competencia, mucho tal, y no lo entiendo. Creo que cada uno tiene que poner el foco en su camino y sin pisar a nadie se puede brillar muchísimo. Así que nada, espero vuestros comentarios, espero que me contéis cosas y eso, que ya vamos ahí abriendo temas. Espero que se me haya entendido, porque también es verdad que yo a veces hago y no se entienden cosas. Pero bueno, espero que sí. Muchas gracias a todos, muchos besos y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!